Amén. Amén. Génesis 45. Gracias, Señor. Génesis 45, 26. Génesis 45, 26. Dice la palabra de Dios en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y el Señor, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Seguimos. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Una más. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Otra más. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Pero si nosotros tenemos plan y tenemos propósito de Dios, todo lo que Dios nos va a entregar, todo lo que Dios tenga para darnos está en el tiempo, está en la hora y está en el propósito de Dios. Amén. A veces nosotros nos preocupamos mucho y queremos que Dios nos entregue las cosas ya. Queremos que Dios haga conmigo lo que yo quiero ahora. Y si Dios no me lo da ahora, hago pataleta, hago berrinche y me voy. Como Dios no me dio, vine a la iglesia. Yo a la iglesia cuando llegué con una necesidad ahora. Yo tengo necesidad de hoy, no de mañana, ni pasado, ni el año que viene. Mi necesidad es ahora. Pero para que eso se cumpla, nosotros tenemos que ser fieles con Dios. Es aprender a conocer y a escuchar la voz de Dios. Cuando aprendemos a conocer y a escuchar la voz de Dios, y ahí Él nos va a enseñar en la espera y en el descanso. Y en esa espera y en ese descanso Él nos da paz. Y nos va enseñando y nos va puliendo y nos va trabajando para alcanzar el propósito que Dios tiene con nosotros. Y el propósito que Dios tiene con nosotros, ¿qué dice su palabra? Que Él tiene con nosotros, ¿qué planes? ¿De qué? Y no de mal. Diga conmigo: Dios tiene conmigo planes de bien y no de mal. Todo lo que acontece en esta tierra, todo es permitido por Dios, aún lo malo, porque a veces Dios necesita permitir que eso malo acontezca para que nosotros entendamos, porque somos cabezones, somos duros, somos caprichosos, y Dios permite ciertas situaciones que toquen nuestra carne para que entendamos que la gloria no es para mí, sino que es para Dios, y que todo lo que yo voy a recibir no viene por mi esfuerzo. Es que me compré tal cosa, es que me hice mi casa, es que me hice porque trabajé de sol a sol. Está perfecto, porque la palabra de Dios nos manda que seamos valientes y que seamos esforzados, pero también es Él el que permitió que todo eso nosotros lo alcancemos cada día. Amén. Y vamos a hablar un poco de la historia de alguien que, si vamos a ver, decir una persona con un gran plan, con un gran propósito, con una asignación entregada por Dios, y ese es Job. ¿Cuántos conocen la historia de Job? ¿Cuántos han leído un poco sobre la historia de Job? Yo les dejo como tarea. Es un poquito extenso el libro de Job, pero es un libro que te enriquece, es un libro que a ti te va a ayudar y te va a fortalecer, porque todo lo que pasó este varón, todo fue permitido por Dios. Y todo lo que vivió, y por ahí muchos cuando lo lean se van a sentir reflejados y van a entender por qué están pasando lo que están pasando. Y todo el proceso que Dios le tuvo que hacer pasar a este varón para al fin darle una victoria mayor. Amén. Así que vamos a leer un poco en Job 1, 22
No, vamos desde el principio, mejor. Gracias, Señor. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo era este hombre? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira cómo habla la palabra, ¿no? Déjamelo ahí un momento, por favor. Dice que era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora sí, vamos a la próxima. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía una familia grande, Job. Vamos al 3. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era un hombre millonario. Era un hombre con muchas riquezas para ese tiempo. Dios le había abastecido de todo a Job. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, que hasta el día de hoy todavía, ¿no? La gente de Medio Oriente se maneja mucho el petróleo, las riquezas. Imagínate que si hoy en día hay magnates, él era el magnate de ese tiempo. Entendemos que un magnate es una persona que es demasiado poderosa económicamente. Así que Job era el magnate de ese tiempo. Seguimos. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Seguimos. El 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos al 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también Satanás. 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué hace Satanás? Rodea la tierra y anda por ella. Viste que la palabra de Dios dice: él anda como león rugiente. O sea que él está permanentemente caminando y rodeando esta tierra. Y dijo Jehová a Satanás, no, en la próxima, en la 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? El 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre toda la tierra. Todo esto le decía Satanás a Dios. Seguimos con el 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vamos al 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, le dijo Dios al diablo. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa de su hermano el primogénito, el primer hijo que tenía Job, vino a la casa del padre. Seguimos en el 14. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos,
y acometieron los sabeos y los tomaron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Vuelvo al 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y se mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Eran solo malas noticias que empezaba a recibir Job. 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, y el primogénito, 19, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job? Adoró. Vamos a dejar un poco hasta ahí. Arranca diciendo que él era un hombre recto, temeroso delante de Dios. Así era Job. Era un hombre tenido por alta estima delante de Dios. Dios lo amaba tremendamente a Job y lo había bendecido muchísimo por cómo era Job con Dios. Porque era un hombre que amaba a Dios, era temeroso y era recto delante de Dios. Pero diga conmigo: cuando Dios tiene propósito con nosotros, entre más alto Dios me quiere llevar, más abajo Él me tiene que poner primero. ¿Cuántos lo creen así? Dios lo quería poner más alto todavía a Job, pero había muchas cosas que, a pesar de que él, siendo hombre bueno, de buen corazón, él todavía no había entendido. Pero ¿qué pasa? Dios necesitaba hacer que Job entendiera hasta dónde él lo quería llevar. Y quería también hacerle entender a Satanás, porque Satanás vino y le dijo: ¡ah! Tanta bendición le has dado, tanto que le has entregado, por eso es que Él te ama y te adora y ofrece holocaustos y hace todo lo que quiere delante tuyo, porque le has dado de todo. Así cualquiera. Dale todo, llénalo de todo y así te va a amar siempre. Pero sácale todo y vas a ver cómo Él va a blasfemar o a maldecirte si le sacan las riquezas, los hijos y todo lo que le ha dado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dijo: bueno, te voy a demostrar. Porque Dios conocía el corazón de Job. Diga: Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón. Y cuando Dios permite que las pruebas vengan a nuestra vida, Él nos prepara para que nosotros seamos fieles y firmes. Pero antes Él nos prepara. Amén. Y ya Dios había preparado el corazón de Job, pero quería demostrarle a Satanás que por encima de todo Job le iba a ser fiel. Así que le dijo: sácale el cercado. Cuando nosotros caminamos delante de Dios en obediencia y en santidad, en búsqueda delante de Dios y estamos rectos, Dios nos hace un cercado. Por eso se lo dijo: sácale el cerco que le hiciste. ¿Por qué? Porque cuando yo camino delante de Dios así, Dios hace en mí un cerco y no permite que el diablo pase. Pero Satanás tiene que venir a pedirle permiso a Dios para poder tocar nuestra vida. Así que Él le dijo: sácale el cerco que le hiciste para yo poder tocarlo. Dios le dijo: le permito que llegues hasta este punto. La vida no se la va a tocar. Le permito que pases hasta ahí y hagas todo lo que quieres hacer con Él, menos la vida. Después de tenerlo todo, cuenta la historia, después de tenerlo todo, riqueza, familia, criados, todo a cantidades, ahí empezó a llegarle la desgracia a Job. Empezó a llegarle, por eso decía el criado: solamente escapé yo para darte la noticia. Me imagino cada mañana que él se levantaba, era mala noticia tras mala noticia tras mala noticia, al punto de que aún sus mejores amigos también vinieron y lo empezaron a él a cuestionar. Mirá que iba a la iglesia todos los días.
Mira el que se congregaba, mira el que ayunaba, el que daba los diezmos, las ofrendas, mira el que tanto alababa a Dios, anda a saber en qué anda, cuál se habrá mandado, porque para que le caiga toda esta desgracia, alguna se habrá mandado, no era tan recto delante de Dios como él no lo quería hacer ver. Pero realmente detrás de todo esto había un propósito de Dios mayor, amén. Así dice que le tocó hasta la piel, la carne, se enfermó Job, le cayó una sarna, la carne se le caía por pedazos, pero con todo y eso, él no maldecía a Dios. Con todo y eso, él sabía que Dios tenía un propósito con él. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Diga, Dios tiene un propósito conmigo. Dios tiene un No sé propósito cómo estás conmigo. viviendo hoy, no sé cómo estás pasando en este tiempo, no sé qué procesos estés aconteciendo, estés pasando, pero Dios tiene un propósito contigo, amén. Dice que todo hombre y mujer han nacido con un propósito de Dios. La mayor tragedia en esta vida es vivir sin propósito o morir sin conocer o haber alcanzado el propósito. ¿Sabía que todo lo que sale del cielo y desciende a la tierra tiene un propósito? Diga conmigo, Dios tiene propósito conmigo. Dios tiene propósito Amén. conmigo. ¿Cuántos creen que Dios tiene propósito? Amén. Gracias, Señor. ¿Qué es el propósito y de dónde viene? Propósito es la intención original por la cual somos creados. Es el motivo de nuestra existencia. En otras palabras, propósito es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo yo puedo alcanzar y conocer ese propósito de Dios siendo obediente? ¿Cómo sabe usted, papá o mamá, lo que le va a acontecer mañana a su hija y a su hijo? Si usted dice si es obediente a lo que yo le enseño, si yo lo mando a la escuela a estudiar, si después lo mando a la facultad, si de él obedece mis consejos, va a alcanzar algo mayor, va a alcanzar, podemos hasta visionar lo que nuestros hijos van a alcanzar, pero si son obedientes a lo que nosotros como padres le enseñamos, amén. Ahora mismo también Dios nos dice a nosotros, si usted quiere alcanzar tus bendiciones, tus sueños, tu felicidad, tu salud, la familia, el matrimonio, los hijos, las bendiciones, ¿cuánto quieren alcanzar todo eso? Amén. ¿Cuánto quiere que nos acontezca todo eso todos los días? Amén. Ese es el sueño nuestro, ¿no? Es el sueño de los seres humanos. ¿Quién quiere vivir mal? Nadie. ¿Quién quiere pasarla mal? Nadie. Pero para nosotros alcanzar todas estas bendiciones, para alcanzar todo este propósito y para alcanzar el sueño que tenemos en nuestro corazón, diga con nosotros, hay que hacer algo importante. Hay que hacer algo importante. ¿Qué hay que hacer? Algo importante. Obediente. Porque ¿qué trae la obediencia? Diga, la obediencia trae mi bendición. Trae mi bendición. Amén. Amén. ¿Cuánto creen que la obediencia trae bendición? Amén. ¿A cuánto le ha pasado, padres, en su casa que si sus hijos son obedientes, ustedes qué? Los premian, ¿no? Cuando nuestros hijos son buenos, hacen todo lo que nosotros les pedimos, nosotros como padres nos place, nos bendice darle más de lo que ellos nos están pidiendo, ¿no? Pero cuando pasa que por ahí son caprichosos, necios y no cumplimos con lo que papá o mamá nos manda, tenemos que ajustar y ahí es donde mismamente opera Dios de esa manera. Dios quiere bendecirnos más de lo que nosotros ya tenemos, quiere bendecir nuestra casa, nuestra familia, quiere darnos tanto, pero si nosotros no somos obedientes, Él tiene que tratarnos. Él tiene que permitir que el enemigo nos zarandee. ¿Para qué? Para hacernos entender que Él es el que trae la bendición, que Él es el que trae la provisión. Amén. 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 Gracias, Señor. Dice, los peligros por no andar en el propósito de Dios. La vida pierde sentido. Esto puede llevarnos a entretener pensamientos de maldad. Cuando nosotros no estamos caminando en el propósito de Dios, estamos caminando en el propósito de Satanás. Cuando nosotros no caminamos en la voluntad de Dios, caminamos en la voluntad de Satanás, porque no hay un camino medio. O está este camino, pero no hay tres, no existen tres caminos. No es, yo no hago mal, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, no tiene por qué el diablo a mí zarandearme. Y si yo me muero, no me voy a ir al infierno porque yo no soy una persona mala.
Y yo te digo, si tú no confiesas a Cristo en tu corazón, si tú no obedeces el plan y el propósito de Dios, si tú no obedeces la palabra, lo que Dios te ha hablado, déjeme decirte, y con todo el temor lo digo, que si mañana usted muere y no hizo la voluntad del Padre y no está haciendo la voluntad del Padre, tu vida no va a ser salva. Cristo está cerca, iglesia. Por tantos años hemos creído, lo que ya somos más grandes hemos oído, de que Cristo está cerca, de Cristo está cerca, que se nos ha hecho una costumbre. Se nos ha hecho una costumbre de decir, sí, ya sabemos que Cristo está cerca, pero ¿qué más estamos esperando nosotros que acontezca? Vuelvo y digo lo que siempre repito. Hemos escuchado en la Biblia hablar de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Dios? Destruyó una ciudad completa por el pecado que había en esa ciudad. Hoy en día comparamos el pecado que vivimos con Sodoma y Gomorra y en este tiempo es más fuerte que lo que se vivió en esos años. Hoy el pecado está tan aumentado y eso el enemigo ha traído una oportunidad de enfriamiento. Dice la palabra de Dios que en los últimos años el amor de muchos, ¿qué iba a pasar? Se enfriaría. El amor de muchos se enfriaría al punto de, sí, yo sé que tengo que ir a la iglesia, sí, yo sé que tengo, todos lo sabemos, pero nada hacemos. Y aún por eso Dios va a traer demanda para nosotros. Dios va a traer demanda a varón, mujer, mamá, papá. Dios va a traer demanda por tu familia. Dios va a traer demanda por los hijos que te dio. Dios va a traer demanda por todo lo que puso en tus manos. Un día vamos a estar delante del trono de Dios. Un día vamos a estar allá delante de la presencia y Dios te va a decir, a ver, Eva, yo a ti te di familia, te di matrimonio, te di hijos, te di dones, talentos. Necesito que me traigas un resumen de todo lo que hiciste. Y empieza Dios a pedir cuentas. Ahí es donde nosotros vamos a decir, wow, Señor, perdóneme porque realmente los hijos que me diste se consumieron en la droga, porque me entretuve en el trabajo, porque fue más importante para mí lo que viví en lo material, estaba preocupado por las cosas de la vida y dejé de lado lo que realmente era importante, que yo no lo consideraba importante porque para mí era más importante otro tipo de situaciones. Entonces Dios nos va a pedir cuentas por todo lo que hoy estamos haciendo en esta tierra. Y todo lo que estamos haciendo en esta tierra, desde el día que empezamos a tener uso de razón hasta el día que nos toque partir de ella, vamos a tener que entregar cuentas, porque la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis dice que el ángel anota todo lo que día a día hacemos. Amén. Entonces, por eso es peligroso que nosotros vivamos sin el propósito o fuera del propósito de Dios. Necesitamos aprender a entender y a conocer el propósito de Dios. ¿Alguien me sigue? ¿Me están entendiendo en esta mañana? Que así como ustedes tienen sueños en seguir adelante, en planificar la casa, la familia, el futuro, todas las bendiciones económicas y toda la unidad de familia y todo lo demás que anhelamos, todo eso primero tiene que ir de la mano de Dios. Nada de eso va a prevalecer, nada de eso va a permanecer si nosotros no estamos primero cimentados en el propósito de Dios. ¿Y cómo conozco el propósito de Dios? Caminando con Él, yendo con Él, agarrado de su mano, viniendo a la iglesia. Es importante. Si usted está acá, la palabra de Dios dice, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Vienen a la iglesia a buscar el pan y los peces. Y después que recibieron el pan y los peces, me fui con la panza saciada y no me hace falta. Entonces cuando vuelvo a tener hambre, vuelvo otra vez. Y ahí es cuando el enemigo está haciendo y deshaciendo en sus casas. ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo con todo lo que Dios te ha permitido? Entonces tengamos cuidado en este tiempo. Familia, no nos distraigamos. Están viniendo tiempos tan difíciles donde tenemos tanto por qué nosotros ser fieles delante de Dios. Yo no tengo por qué temer a lo que viene, porque si yo camino fiel delante de Dios, mi casa y todo lo demás está siendo resguardada porque hay un pacto que yo tengo con Dios.
Estamos preocupados por tantas cosas y realmente estamos dejando a un lado lo importante. La vida pierde sentido. Esto puede llevarnos a entretener pensamientos de suicidio, por cuya causa muchos se quitan la vida. Cuando uno no tiene un plan y un propósito cimentado en Dios, es cuando muchos se encuentran desenfocados, desanimados, al punto de que el enemigo te dice: ya no sirves para nada, tu vida no sirve para nada, te has trabajado toda la vida, nadie te quiere, nadie te ama, nadie te valora, eres un bueno para nada, una buena para nada, y uno empieza a entrar en una depresión y una constante taladradera que el enemigo te pone todos los días, hasta que dices: verdad, no sé ni para qué vine a esta tierra, no sé ni para qué estoy en esta tierra. Y ahí es donde muchos se terminan suicidando, se terminan ahogando en los vicios, en las drogas, porque no sirvo para nada. Entonces, como mi vida no me sirve, la destruyo, la termino. Mentira del diablo. Eso es lo que Satanás nos quiere hacer entender a nosotros. Eso es lo que él nos viene a decir todos los días. Pero cuando yo camino en la voluntad de Dios, en la buena, en la agradable y en la perfecta, voy a vivir en bendición permanente. Amén. Amén. Lo primero que Dios nos da es la paz. La paz que sobrepasa el entendimiento humano. Puedes estar viviendo las tribulaciones que sean. Puedes estar viviendo una situación difícil. Pero ¿sabe qué lindo es decir: estoy pasando por esta prueba, pero tengo paz? No me agobia, no me saca el sueño. ¿Cuánta gente se acuesta y no pueden ni dormir? No pueden ni poner la cabeza en la almohada y cerrar sus ojos tranquilos, porque están preocupados en lo que no tienen, en lo que les falta, en la deuda, en la enfermedad, en el hijo, en el esposo, en la esposa. Están todo el tiempo, el enemigo le trae a la noche, cuando es tu momento de descanso, él te trae todo eso para aún atormentarte en la noche. No que te atormenta de día, sino que también te quiere atormentar de noche. Pero la palabra de Dios dice que Él da la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y cuando nosotros tenemos tribulaciones, venga lo que sea, tenemos paz en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren esa paz? ¿Cuántos necesitan hoy esa paz en el corazón que diga: estoy viviendo lo que sea, pero tengo paz en mi corazón? Todos tenemos luchas. Todos tenemos situaciones difíciles, aún nosotros, como pastores y siervos de Dios, pasamos situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué lindo es poder confiar que yo estoy pasando esto y Él tiene el control? Y Él sabe cómo va a trabajar en eso que a mí me está agobiando. Yo solamente sigo haciendo mi asignación con Él, y Él dice que Él se encargará de mis añadiduras, que Él se encargará de ordenar todo lo que yo no puedo ordenar y mantener todo lo que yo no puedo mantener. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué es peligroso andar sin propósito? Dice que quedamos fuera de la voluntad de Dios. Caminar sin propósito nos deja fuera de la voluntad de Dios. No podemos cambiar nada a nuestro alrededor. Vivimos en pobreza espiritual. ¿De qué nos sirve tanta riqueza material si espiritualmente estamos tan pobres? ¿De qué nos sirve querer alcanzar tanta bendición material si espiritualmente todavía no tenemos ningún tipo de bendición ni de riqueza? Nuestra vida se vuelve triste y sin fuerza. ¿Jesús cumplió su propósito en la tierra? Sí, amén. Él también tuvo que pasar el proceso. Aún Jesús nos dejó a nosotros esa enseñanza de que Él, estando acá en la tierra, también tuvo que pasar un proceso, pero Él fue fiel. Él fue firme a su Padre, que lo envió, y entendió que para algo mayor Él había sido enviado. Nos modeló de obediencia. En Juan 5:19 dice la Escritura: Jesús no pudo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Un propósito de la venida de Jesús fue modelarnos la obediencia, o fue enseñarnos la obediencia. Primeramente Él tuvo que ser obediente para enseñarnos a nosotros que la obediencia es la que desata la bendición. Amén. Amén.
Primeramente Dios lo mandó a esta tierra para que Él muera por nosotros. Para que hoy nosotros seamos libres, para que hoy no seamos condenados por Satanás y podamos reprenderlo y echarlo fuera y ordenarle que se vaya, primeramente Dios tuvo que enviar a su Hijo y su Hijo decirle amén. Heme aquí, cuenta conmigo. Él le dijo en su momento de dolor, porque pasó la angustia, pasó el dolor, pasó todo lo que tuvo que pasar en un momento cuando estaba allí hincado, le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Fíjate el punto de dolor que él tenía. Él le dolía lo que estaba sucediendo porque en ese momento estaba inhumano, ¿no? Él había dejado toda la deidad para hacerse una persona de carne y de hueso como nosotros, para poder que nosotros entendernos a nosotros lo que íbamos a vivir y pasar, pero también para dejarnos a nosotros esa enseñanza de que la obediencia es la que desata la bendición. Él no quería pasar por eso. A él también le dolía. Él dice que lloró lágrimas de sangre por todo esto que le tocaba suceder de ir a la cruz por nosotros, pero sin embargo, él sabía que tenía que ser obediente, porque esa obediencia iba a traer la bendición que hoy nosotros necesitamos. Amén. Amén. Nos enseñó a orar al Padre. Dice en Mateo 6:9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, predicó el evangelio del reino. Jesús, dijo Jesús, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Vino a servir y no a ser servido. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Nos reconcilió con Dios. Romanos 5:10 dice: fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aceptar el regalo de la muerte de Cristo en la cruz y hacer a Jesús Señor de nuestra vida es la única herramienta que el Señor nos entrega como salida a toda esa necesidad que nosotros tenemos. Amén. Entonces, diga conmigo: Dios tiene conmigo un plan. Dios tiene conmigo un propósito. Dios tiene conmigo un propósito. Y vamos a orar para que el Señor revele ese plan y ese propósito. Amén. A sus vidas. Amén. Dos tipos de propósitos. El propósito general de Dios es evangelizar, predicar el evangelio. Si ustedes que están hoy acá, es porque alguien les predicó el evangelio, es porque alguien oró por ustedes, y si ustedes hoy están caminando en Dios es porque alguien los sigue sosteniendo en oración. ¿Viste qué importante que es cuando alguien ora por alguien? Anoche teníamos el hermano que vino, anoche fue un culto espectacular, fue una presencia de Dios muy linda que tuvimos acá en la casa, y él hablaba de que cuando él conoció al Señor, él fue solo primeramente a la iglesia, sin su papá, sin su mamá, y él era muy jovencito. Pero dice que cuando él llegó a la iglesia, lo primero que él entendió era que él tenía que orar por su familia, orar por sus padres. Y él empezó a orar por su papá, que era un hombre borracho, que era un hombre alcohólico, que era un hombre que tenía mala vida y que realmente el vicio lo estaba consumiendo, y cuando estaba consumido por el vicio era una persona totalmente transformada, pero cuando era una persona en su sano juicio era un hombre de buen corazón. Así que empezó a orar y todo el tiempo clamaba y clamaba delante de Dios, y Dios fue cambiando su casa y su familia. Amén. Fue cambiando el corazón de su padre, hasta que un día su mamá empezó a venir con él también a la iglesia, y de pronto su padre dijo: hoy no me quiero quedar en casa, quiero ir con ustedes. Entonces él nos contaba de todo el favor y la bendición que Dios le dio. Amén. Amén. Por eso es importante, cuando nosotros conocemos la palabra, caminamos bajo la palabra, empezar también a dar de lo que hemos recibido. De todo lo que hemos recibido. Dice, por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. ¿Sabe cuánto
¿Cuánta gente allá afuera? Mira, hoy me dolía el corazón cuando venía para la iglesia. No sé cuántos tomaron la autopista, pero cuando venía había a un costado una ambulancia de la autopista y habían unas patrullas de policía. Cuando paso y veo un hombre tiradito en la autopista, todo tapadito, lo único que tenía afuera eran sus pies. Me dolió el corazón, se me aguaron los ojos, porque dije, quizás se fue sin Dios. Yo digo, Señor, qué corta es nuestra vida. ¿Y qué sabemos hoy? Estamos nosotros acá y mañana no sabemos cómo va a ser, si mañana va a ser nuestro último día, si mañana va a ser nuestra última oportunidad. Y me dolió el corazón cuando lo vi porque estaba muerto. O sea, se mató en una moto, la moto la tenía subida arriba de la patrulla, destruida totalmente la moto, así que me pude imaginar cómo habrá quedado, reventado, destruido totalmente. Digo, ¿sabrá Dios si su familia ya se enteró de semejante noticia un domingo a esta hora? Enterarse de todo eso es algo fuerte. Decir, Señor, ten misericordia. Y nosotros estamos durmiendo. Nosotros conocemos la palabra de Dios y estamos entretenidos. Estamos distraídos y desenfocados, más preocupados por nuestras cosas personales que por el que se está perdiendo. ¿Sabe qué? Si yo me activo y digo, ¿sabe? Aún la persona que tengo en mi barrio que está pasando una mala situación y a veces hacemos oídos sordos porque nos acostumbramos, le gusta vivir así, quiere vivir así, no tiene ganas de cambiar su vida. Entonces no nos importa nada, pero hay alguien que si se levanta y dice, ven acá, yo conozco quién te puede cambiar la vida. Yo conozco y sé quién puede cambiar tu camino. Entonces, usted va y le habla de Dios, esa persona un día te va a llegar a decir, quizás, gracias por haberme llevado a la iglesia, gracias porque si no me hubiese hablado yo me hubiese matado, me hubiese quitado la vida. Pero la palabra de Dios nos manda que nosotros conocemos la palabra, tenemos que entregarla. Tenemos un doble compromiso. ¿Cuánto conocen la palabra de Dios? Amén. Aún lo que quizás estuvieron poco tiempo en la iglesia, han conocido la palabra de Dios. Tenemos un doble compromiso. El que peca en el mundo, no es tan fuerte el compromiso como el que peca estando dentro de la iglesia, porque se nos cuenta por doble pecado. Si yo conozco la palabra y hago las cosas mal hechas, aún sabiendo que a Dios no le agrada, eso me va a contar por doble pecado a mí. ¿Sabían ustedes? Por doble pecado. ¿Por qué? Porque yo hago las cosas sabiendo. Es como cuando un hijo se las manda y sabe que se las manda, pero aunque mi papá y mi mamá no se enteren, porque me revientan donde se enteren, van a cobrar peor. ¿O no es así? Papá o mamá que están acá, cuando se la van a decir, pero sabía lo que estabas haciendo, así que te va a ir peor, porque desobedeciste aún sabiendo. Bueno, en la misma condición estamos nosotros como hijos de Dios. Nosotros pecamos conociendo la palabra, se nos cuenta por doble pecado delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios nos da una oportunidad de volver a enmendar nuestro camino, de enmendar nuestros errores y decirle que este sea el día de decirle, Señor, perdóname y realmente yo quiero hacer una vida obediente y ordenada delante de ti. Yo quiero tener, ¿cuántos quieren tener una familia en bendición? Amén. ¿Me levantan la mano todos los que quieren tener una familia en bendición? ¿Atrás también quieren tener una familia en bendición? Todos queremos tener una familia en bendición. Pero para que eso acontezca, yo tengo que vivir en obediencia delante de Dios, para que esa bendición venga a mi casa y a mi familia. ¿Amén? Amén. Para que esa bendición llegue a todo lo que yo anhelo, yo tengo que vivir en obediencia con mi Padre Celestial. ¿Cuántos me siguen? ¿Amén? Amén. Gracias, Señor. ¿Cómo podemos caminar en nuestro propósito? Teniendo el compromiso de conocer a Dios. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para restaurar nuestra relación con Él. Al establecer nuestra relación personal con Dios, caminaremos en nuestro propósito de conocerlo íntimamente. Teniendo el compromiso de amor de Dios, caminamos en nuestro propósito cuando demostramos nuestro amor por Dios, cumplimos su voluntad y sus mandamientos. Teniendo el compromiso de servir a Dios,
entre más conocemos y amamos a Dios, más vamos a desear servirle. Entre más yo conozca a Dios, más deseos tengo de ser fiel con Él. Más deseos tengo de ser comprometido en lo que a mí me concierne vivir con Dios. Y volviendo un poco a la historia de Job, de todo lo que él tuvo que pasar o vivir para poder alcanzar mayores bendiciones, que siendo un hombre recto y puro delante de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que después de todo el proceso que Job vivió, que siendo un hombre recto delante de Dios, Dios le permitió a Satanás que lo toque, lo zarandee y vivió todo lo que vivió. Por eso le digo que leas en la historia de Job, que yo sé que muchos se van a sentir reflejados y se van a sentir bendecidos, y esto les va a fortalecer porque la palabra de Dios se cumple, es real. Pero para que esto acontezca, nosotros tenemos que caminar en el propósito. Y dice, respondió Job a Jehová y dijo, no conozco, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea que Job era un hombre que, a pesar de que caminaba con Dios, había muchas cosas que no entendía. Había muchas cosas que él no estaba practicando delante de Dios. Por eso Dios permitió que fuera zarandeado, porque cuando viene el zarandeo, eso nos mete más con Dios, eso nos arranca, dice la palabra de Dios, y lo llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Cuando viene todo el oprobio, cuando viene toda la angustia, cuando viene toda la prueba, eso nos lleva a nosotros a buscar de Dios. Dígame cuánto no, cuando han estado mal pasando un proceso, se acuerdan de que alguien va a la iglesia y por favor ore por mí, por favor ore por mi hermano, ore por mi papá, ore por mi mamá, ore por mi hijo, y nos acordamos de que algo Dios puede llegar a hacer, amén. Entonces por eso Dios permite los procesos en nuestra vida, para que nosotros lo busquemos, y si no, el ser humano no busca de Dios. Nosotros somos duros para ser constantemente agradecidos a Dios. Entonces, cuando recibimos nuestra bendición y estamos tranquilos, también nos tranquilizamos. No hace falta ir a la iglesia, no hace falta que yo congregue todos los domingos o todos los sábados y me vuelva un religioso. Pero cuando vienen las situaciones difíciles, ahí decimos, wow, yo nunca me tendría que haber ido de la iglesia. Yo nunca me tendría que haber apartado del camino. Amén. Amén. Entonces dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, dice Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, fíjate hasta el punto que se le abrió la mente a Job. Yo te ruego y hablaré, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso así fue que le pasó a Job. Dice que de oídas lo había oído, pero sus ojos ahora lo veían. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job llegó un momento de que todo lo que había sucedido se enojó con sus amigos. Se enojó con todo lo que vinieron y lo señalaron y le dijeron, estás en pecado, y por estar en pecado te pasó lo que te pasó, fallaste delante de Dios. Entonces él estaba enojado. Qué importante es soltar perdón. Qué importante es despojarnos de ese corazón dolido y dañado. Porque dice que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. O sea, cuando él oró por sus amigos y los perdonó. ¿Cuántas bendiciones tenemos nosotros retenidos por causa de por qué tengo yo que perdonar? ¿Por qué si me violó a mi hija? ¿Por qué si me hizo mal? ¿Por qué si me robó? ¿Por qué si me maldice? Me hace daño todos los días. ¿Y por qué tengo que perdonar? Porque si nosotros no perdonamos a nuestros adversarios, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar a nosotros. Si yo no perdono a aquel que me ha hecho tanto daño, tampoco Dios me puede perdonar a mí. Y también ahí lo dice y lo aclara en Job. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él
hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea que todo lo que hoy nos podamos estar reteniendo, estamos reteniéndolo porque tenemos un corazón duro, porque tenemos un corazón resistido. Estamos nosotros mismos poniendo traba en nuestra bendición. Y bendijo Jehová el postrer estado de Jacob más que el primero. O sea, bendijo el tiempo actual, el de Job, más. Imagínate que ya en el principio ellos decían, en el principio dice, todo lo que Job tenía, ¿no? Anunció los bueyes, los animales, las propiedades, los criados, todo lo que él tenía. Dice que lo bendijo al doble, mayor, dice. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, yunta de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7,000, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el nombre de la segunda Cesia, de la tercera le llamó Querem, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Y cómo más? Lleno de bendición. Pero todo esto, ¿por qué? Porque Job fue firme con Dios, aunque quizás no entendía todo lo que había pasado, por qué de las cosas que le vinieron, él siguió siendo fiel y firme con Dios. Pero Dios es justo y fiel. Entonces dice que le multiplicó todo, le dio hermosas hijas, más hijas que eran las más bonitas de toda la tierra, y lo bendijo, y dice que él murió lleno de vida y con años alargados. Amén. Quiero que se ponga en pie, por favor. Gracias, Señor.